Buenas tardes. No sé si se me escucha. Buenas tardes, doctor. Sí, se lo escucho, doctor. Perfecto. Bueno, hoy vamos a comenzar a hablar sobre aquellas enfermedades que van a tener de alguna u otra manera importancia quirúrgica de este órgano que poco tiene que ver en el sistema digestivo, aunque se encuentra en la cavidad abdominal, llamado el vaso. Entonces, el vaso, si recordamos, aquel órgano linfoideo que tiene funciones al inicio intraútero hematopoyética y después va a tener principalmente funciones de tipo inmunológica. En aquellas enfermedades, principalmente aquellos desórdenes de tipo hematológico, que por alguna otra razón van a tener indicaciones de tipo quirúrgico, especialmente en esplenectomías de tipo electivo. Aquí generalmente hablamos de hiperesplenismo, aquella esplenomegalia que produce sintomatología, aquella disminución de las células de la sangre que pueden ser afectadas a nivel de secuestro o por daño autoinmune. Entonces, vamos a ver que el hiperesplenismo es una complicación bastante común y que también va a estar acompañado muchas veces de esplenomegalia y citopenia. Síntomas asociados a esplenomegalia: un vaso grande te puede producir dolor abdominal, un vaso grande que comprime el estómago te puede traer una saciedad temprana, eso te puede traer pérdida de peso, distensión abdominal. Entonces, en estos pacientes que tienen esta sintomatología, la esplenectomía debería considerarse. Aquella esplenectomía para condiciones de tipo hematológico que generalmente rara vez van a curar al 100%. Aquellos desórdenes hematológicos que pueden algunos pacientes beneficiarse con mejoría o una resolución de aquellos síntomas anormales que se presentan por este tipo de trastornos. Las enfermedades principalmente hematológicas que van a requerir esplenectomía son clasificadas de la siguiente manera. Aquellas enfermedades que principalmente van a afectar a los glóbulos rojos, a las plaquetas, a los glóbulos blancos. En el caso de los trastornos de los eritrocitos que van a ser afectados por muchas enfermedades, las vamos a clasificar de la siguiente manera. Quiero que entiendan que el cirujano no es el que diagnostica estas enfermedades. Estas enfermedades son diagnosticadas y tratadas principalmente por el hematólogo, muchas veces por el internista, pero principalmente por el hematólogo. Nosotros vamos a apoyar en el tratamiento de estas enfermedades, pero siempre comandados por un hematólogo. ¿Qué quiere decir? Que no todas las enfermedades hematológicas son de tratamiento quirúrgico. Principalmente el tratamiento es médico. Solamente muy pocas que van a requerir tratamiento quirúrgico. Entonces, para que vean, son muchos nombres
bastante complicados que vamos a recordar de aquellos trastornos que van a afectar principalmente a los glóbulos rojos. En los glóbulos rojos vamos a tener aquellas enfermedades que van a presentar trastornos, principalmente defectos de membrana, aquellos que presentan hemoglobinopatías, aquellos que presentan deficiencias enzimáticas, fenómenos autoinmunes, y cada una de ellas lo vamos a desarrollar. Entonces, nuevamente, glóbulos rojos, defectos de membrana, por ejemplo, aquellas anemias hemolíticas autoinmunes, aquellas anormalidades estructurales como la esferocitosis hereditaria, la elictocitosis, la piropoiquilocitosis, la estomatocitosis, la ceroxitosis, aquellas que afectan la hemoglobina, trastornos en la hemoglobina, por ejemplo, las talasemias, la anemia de sickle cell, aquellas donde se ven afectadas las enzimas, enzimopatías, como la deficiencia de la piruvato quinasa, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquellas enfermedades que afectan las plaquetas, aquellas que presentan la trombocitopenia inmune y la púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, aquellas donde se ve afectado el sistema linfoproliferativo y mieloproliferativo, el linfoma Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, aquellas leucemias de Hayrick cell, la leucemia crónica linfocítica, la leucemia crónica mielógena, la mielofibrosis primaria, y aquellas misceláneas como la enfermedad de Gaucher, amiloidosis, sarcoidosis y síndrome de Fett. Entonces, son muchas enfermedades, muchos nombres raros, y vamos a ir desarrollando una por una. Cuando nosotros tenemos defectos de membrana a nivel de los eritrocitos, una de las enfermedades que se presentan principalmente, ahí va a haber una deficiencia o disfunción de elementos del citoesqueleto. ¿Qué va a suceder? Esto va a traer una distorsión, una morfología alterada de los glóbulos rojos. Entonces, al haber esto, va a haber una mayor susceptibilidad de secuestro y destrucción a nivel del vaso. ¿Y esto que va a presentar? Diferente grado de hemólisis. Uno de ellos, Uno de ellos tenemos lo que son las esferocitosis hereditarias. ¿Qué significa eso? La esferocitosis hereditaria, generalmente vamos a encontrar la presencia de esferocitos en la sangre periférica. Esto va a producir, generalmente son pacientes que presentan anemia hemolítica y va a haber un incremento de destrucción de los glóbulos rojos a nivel del vaso. Y la entendamos como esferocitosis hereditaria, aquella enfermedad, aquella anemia congénita más frecuente. Muchos de ellos se van a asociar principalmente, hay una deficiencia a nivel de proteínas a nivel de esta zona. Principalmente la espectrina era considerada que era la única proteína que se veía alterada a nivel de la esferocitosis hereditaria. Actualmente se han encontrado diferentes proteínas como la anquilina, la proteína de la banda 3 y la proteína 4.2, que dan resultado como que la morfología del glóbulo rojo se vuelva mucho más esférica. Y esto va a traer el atrapamiento por el vaso y la destrucción de estos glóbulos rojos.
Generalmente, en estos pacientes, la mayoría de anemia está compensada. Generalmente encontramos una hemoglobina normal y muchos de ellos van a presentar reticulocitosis, aquellos eritrocitos jóvenes. Entonces, ¿cómo se mide la gravedad de esta enfermedad? La vamos a medir dependiendo del grado de anemia que tengamos. Entonces, generalmente la esplenectomía, estos pacientes son derivados a cirugía, está indicada generalmente cuando tienen niños, principalmente una hemoglobina entre 6 a 8 gramos por decilitro. Entonces, esta es una enfermedad que generalmente, cuando la anemia es muy marcada, podría la esplenectomía ayudar para la mejoría del paciente. Otras enfermedades que producen trastornos en la membrana: elictocitosis, ovalocitosis, estomastocitosis. Generalmente, en la mayoría de estos casos, la esplenectomía podría estar considerada en caso que la anemia sea demasiado marcada. En casos de los pacientes que tienen estomatocitosis, generalmente están contraindicada la esplenectomía por los eventos tromboembolíticos que se pueden producir. Aquellas enfermedades donde están comprometidas la hemoglobina. Y aquí tenemos que hay un trastorno principalmente en la organización de la hemoglobina y esto va a producir hemólisis. Una de las enfermedades que tenemos en estos casos, tenemos la anemia falciforme, aquellos eritrocitos en forma de hoz y alargados especulares. Entonces, ¿por qué se trata esta anemia? ¿Qué va a suceder? Va a haber la sustitución de aminoácidos en la cadena beta que conduce a la incorporación de valina en lugar de ácido glutámico. ¿Qué va a suceder? ¿Qué trastorno se va a producir por esta sustitución? Los glóbulos rojos van a ser menos deformables y al ser menos deformables son más susceptibles de secuestro y destrucción esplénica. La esplenectomía, generalmente en aquellos pacientes que tienen esplenomegalia persistente, aquellos que tienen crisis de secuestro agudo severo recurrente, aquellos pacientes que presentan hiperesplenismo, hay algunos pacientes que presentan infarto masivo y accesos esplénicos. Otro trastorno tenemos a nivel de las talasemias. Si nos acordamos de las talasemias, generalmente esta es una enfermedad genética autosómica recesiva. ¿Por qué está caracterizada? ¿Por qué? Está caracterizada ¿por qué? Por una defectuosa de las unidades de globina alfa y beta, que pueden reducirse o estar ausentes. Entonces, eso es importante, es bastante importante para reconocer una de estas enfermedades. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes? Generalmente anemia. ¿Cuál es la base del tratamiento? Transfusiones. Estos pacientes, generalmente el hematólogo les transfunde cada cierto tiempo unidades de sangre y esto va a traer con el paso crónico un riesgo y una sobrecarga de hierro. Entonces, aquellos pacientes que presentan talasemias con esplenomegalia dolorosa, hiperesplenismo, asociados a transfusiones generalmente superiores a 225 o 250 mililitros por kilo año, generalmente pueden tener indicación de esplenectomía. La esplenectomía puede proteger contra la hematopoiesis extramedular y disminuir las transfusiones. ¿Cuál es el problema de este tipo de pacientes que tienen talasemias? Generalmente son las infecciones generalizadas, la sepsis
más conocida como sepsis post-esplenectomía abrumadora. Otra enfermedad que afecta y que podría ser beneficioso de la esplenectomía es aquella anemia hemolíticas autoinmunes. Al hablar de anemia hemolítica autoinmune, estamos hablando de una serie de enfermedades donde se van a producir anticuerpos, generalmente que se van a alojar a nivel de la superficie del glóbulo rojo. La anemia hemolítica autoinmune debe ser sospechada en aquellos pacientes que van a presentar anemia, reticulocitosis, deshidrogenasa láctica elevada, actoglobulina bajo y presentan muchas veces hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. Generalmente estos pacientes son manejados con esteroides, que generalmente es el tratamiento inicial primario para estas enfermedades. El problema es que muchos de estos pacientes cada vez van a requerir dosis más altas de esteroides. Y los esteroides van a producir un montón de efectos secundarios en los pacientes. Entonces, en aquellos pacientes que requieren más de 15 miligramos por día para mantener niveles, digamos, más o menos normales de hemoglobina, podrían ser beneficiosos de una esplenectomía. ¿La esplenectomía va a curar a estos pacientes? No, pero se va a producir una gran mejoría. Generalmente el 20% puede producir una remisión o cura de esa enfermedad, pero el 50% de estos pacientes van a requerir dosis menores de esteroides y se van a ver beneficiados con la esplenectomía. Otro tipo de enfermedad hematológica que podría requerir una esplenectomía, hablamos de las deficiencias enzimáticas, principalmente de la deficiencia de la piruvato quinasa. ¿Cuándo? Generalmente cuando la anemia es severa. Lo bueno que una esplenectomía en un paciente con una deficiencia de piruvato quinasa va a ver que se va a elevar la hemoglobina de 1 a 3 gramos de hemoglobina. Inclusive, muchos de estos pacientes van a requerir menos transfusiones o ya no van a requerir transfusiones para el tratamiento de esta enfermedad. Trastornos plaquetarios que pueden requerir esplenectomía. Aquí está la archiconocida, la púrpura trombocitopénica idiopática. Esta enfermedad, PTI, digamos que es la indicación quirúrgica más frecuente para esplenectomía electiva. Si recordamos, antes la púrpura trombocitopénica idiopática no tenía una causa conocida de la etiología de esta enfermedad, pero ahora se sabe que muchos de los autoanticuerpos que se van a alojar en las plaquetas van a hacer que sean reconocidos por el vaso y produzcan una destrucción plaquetaria. ¿Estos pacientes van a tener esplenomegalia? No, es raro. Generalmente el vaso es de un tamaño normal. Tenemos dos tipos de púrpura trombocitopénica idiopática, la forma infantil y la adulta. Generalmente la forma infantil en estos pacientes curan de manera espontánea, mientras que los adultos tienen un curso mucho más crónico y van a requerir mayor tratamiento. Generalmente estos pacientes van a presentar complicaciones cuando tenemos un recuento de plaquetas que sean menos de 30.000 por milímetro cúbico. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? El tratamiento de esta enfermedad inicialmente por el hematólogo es con esteroides. Corticosteroides, generalmente el 20 al 30% de los pacientes mejoran.
actualmente han aparecido nuevos fármacos para el tratamiento de estas enfermedades, como receptores de la trombopoyetina, terapias de segunda línea que dan buenos resultados para esto. Estos pacientes van a curar con una esplenectomía. Al inicio, el 80-90% van a presentar una respuesta bastante agradable, bastante favorable a la esplenectomía. Pero de todas maneras tenemos que entender que muchos de estos pacientes van a tener que, aparte de la esplenectomía, seguir recibiendo tratamiento médico con esteroides o receptores de la trombopoyetina como el rituximab. Entonces, esto es lo que sucede en esta enfermedad. Otro tipo de enfermedad hematológica que va a requerir o puede requerir esplenectomía es la púrpura trombocitopénica trombótica. Aquí va a haber una deficiencia de la metaloproteinasa, que generalmente escinde los multímeros grandes del factor de von Willebrand. Y aquí va a haber, y esto que va a provocar una acumulación de plaquetas en la vasculatura y los efectos perjudiciales posteriores. Características clásicas de esta enfermedad: fiebre, trombocitopenia, anemia, disfunción renal y secuelas neurológicas. ¿Cuál es el tratamiento? Intercambio de plasma. Mejoría, tasas de 70 al 80%. La esplenectomía se puede hacer en aquellos pacientes que no van a tener un tratamiento favorable con el tratamiento médico. Aquellos pacientes, y vamos a ver que inclusive con la esplenectomía del 8 al 17% van a presentar recurrencia. La neoplasia mieloproliferativa, aquellas que incluyen la trombocitopenia esencial, policitemia vera, mielofibrosis primaria y leucemia mielogénica crónica. ¿Qué implica esto? Proliferación de líneas celulares mieloides, eritroides o megacariocíticas, que generalmente van a ser caracterizados por una esplenomegalia que va a producir un montón de trastornos proliferativos. Sabemos que el vaso es el sitio de hematopoiesis extramedular más grande, ¿no? Y la principal. Entonces, ¿la esplenectomía en estos pacientes va a curar? No necesariamente, pero está indicada generalmente a aquellos pacientes que van a presentar hipertensión portal sintomática, esplenomegalia refractaria a medicamentos asociados con síntomas graves, por ejemplo, dolor, saciedad temprana, anemia dependiente de transfusiones, trombocitopenia grave y hemólisis incontrolable. Eso que parece tan engorroso son todas las enfermedades hematológicas que podrían afectar a los glóbulos rojos y a las plaquetas y podrían requerir una esplenectomía. Ahora, aquellas enfermedades que van a presentar y van a afectar a los glóbulos blancos también hay. Entonces, aquellos trastornos donde vamos a tener esplenomegalia sintomática, hiperesplenismo, la esplenectomía no va a mejorar la enfermedad, pero sí puede, no va a corregir, no la va a curar, pero puede mejorar. Y generalmente enfermedades como la leucemia linfocítica crónica, la leucemia de células pilosas, la enfermedad de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Un poco de cada uno de ellos. La leucemia de células pilosas, ¿qué es? Es un trastorno linfoproliferativo de células B crónico. Principalmente células que van a tener proyecciones citoplasmáticas. ¿Qué va a presentarse el vaso? El vaso se presenta como esplenomegalia y se puede presentar una pacientopenia, son frecuentes. La esplenectomía, antiguamente era el tratamiento de elección de esta enfermedad, sí, actualmente ya no lo es. Ahora el tratamiento son con análogos de purina. La enfermedad de Hodgkin. Aquí principalmente donde vamos a encontrar la presencia de células de Reg-Stenberg y se va a asociar con linfadenopatía voluminosa, pero menos con esplenomegalia. La esplenectomía fue parte del proceso antiguamente de estadificación de esta enfermedad. Actualmente eso ya no se hace debido al avance con imágenes. Entonces, estamos hablando de una serie de enfermedades de tipo hematológica que podrían requerir una esplenectomía.
Generalmente este tipo de tratamientos son de tipo electivos y como les dije, son enfermedades que maneja el hematólogo y si solo el tratamiento médico no funciona o no está dando los resultados que realmente el hematólogo quiere, podría pensarse y hacer una junta médica y la posibilidad de la esplenectomía para ayudar al paciente a requerir un tratamiento menos agresivo con los medicamentos, disminuciones, o muchas veces estos pacientes podrían mejorar bastante con una esplenectomía. Entonces, ¿cuál es la técnica, la esplenectomía? ¿Qué tipo de esplenectomía se debe hacer? Antiguamente, si hablamos de hace 400 años, se hizo la primera esplenectomía por un italiano, cirugía abierta. Actualmente, desde hace aproximadamente unos 30 años, la esplenectomía laparoscópica es el gol estándar para este tipo de y tratar este tipo de procedimientos. Esplenectomía laparoscópica. Entonces, es muy importante recordar algunas cosas para el tratamiento de una esplenectomía. ¿Dónde está el vaso? En el hipocondrio izquierdo. ¿Con qué órganos limita? Principalmente hacia arriba con el diafragma, hacia afuera con las costillas, hacia adentro está el estómago, hacia abajo el riñón y la cola de páncreas. Entonces, este órgano está suspendido por varios ligamentos. Ligamentos con los órganos, por ejemplo, el gastroesplénico, importante ligamento, ¿por qué? Porque contiene los vasos cortos. Tenemos el ligamento esplenofrénico, el ligamento esplenorrenal. Muy importante este ligamento esplenorrenal porque muchas veces ahí va a estar inmiscuido el hilo esplénico. Y también tenemos el ligamento esplenocolónico. Hacer una cirugía laparoscópica, una esplenectomía laparoscópica, generalmente no debe haber problemas, pero es muy tecnológicamente dependiente. ¿Qué significa? Antiguamente, acuérdate que el vaso es un órgano bastante frágil y es un órgano que sangra con mucha facilidad con cualquier lesión. Entonces, grandes problemas que han tenido en hacer esplenectomías laparoscópicas por el sangrado que se produce. Es bastante, es un órgano que se rasga con mucha facilidad. Entonces, la técnica principal es tratar de tratar de ligar el pedículo esplénico, liberando de todos los ligamentos que tiene este órgano. ¿Es complicado? Si tú tienes tecnología, no tiene por qué serlo. Entonces, ¿qué tanto así? Antiguamente, hace como 10 años, cuando iban a hacer una esplenectomía laparoscópica, muchos de los cirujanos utilizaban la energía monopolar y las pinzas y algunos clics metálicos de titanio para tratar de realizar el procedimiento con éxito. Un 50% de los cirujanos podrían lograrlo después de un tiempo operatorio a veces un poco largo, a veces con un tiempo operatorio un poco largo y con los riesgos de sangrado. Entonces, esta es una cirugía que debe tener en promedio en un vaso no muy grande, debe durar en promedio 1 hora. Y actualmente se hace con mucha facilidad teniendo la tecnología adecuada. ¿Cuáles son los muy sencillos, los pasos son muy sencillos. Si nosotros vamos a hacer una esplenectomía laparoscópica, generalmente colocamos 4 puertos, 4 trocares, y lo principal es, vamos a tratar de despegar, vamos a separar el vaso de los diferentes ligamentos que tiene. Primero comenzaremos con el gastroesplénico, todos los vasos cortos, con un aparato que se llama LigaSure, vamos a cortar todos los vasos cortos
A veces hay un vasoporto un poco grande que podríamos utilizar una estructura, una herramienta que se llama Hemolog. Una vez que tenemos esto controlado, vamos a liberar del vaso de los ligamentos esplenofrénico, vamos a liberarlo del espleno colónico, y generalmente cuando vamos a llegar al espleno renal, a la vena y la arteria esplénica la vamos a utilizar con unas grapas vasculares, unas grapas vasculares que va a cortar y va a sellar tanto la arteria como la vena, y asunto terminado. ¿Algo complicado? No, debe durar 1 hora. Si tú tienes todos estos materiales, la cirugía va a ser muy sencilla. ¿Qué es otra cosa importante cuando tenemos enfermedades hematológicas del vaso? Es muy importante buscar al momento de hacer la cirugía vasos accesorios. Muchas veces retiramos el vaso y hay 1 o 2 vasos accesorios que podrían contribuir a que la enfermedad continúe y no mejorar el paciente. A veces cuando hay vasos muy grandes se puede utilizar la embolización preoperatoria de la arteria esplénica, puede ayudar un poco para disminuir el tamaño. Entonces, ¿qué es importante para esto? Sabemos que el vaso tiene una gran función inmunológica y es muy importante hacer la profilaxis antibiótica para el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, ¿cuál es el gol estándar? Esplenectomía de tipo laparoscópica. ¿Cuáles son los desafíos? Aquellos vasos muy grandes. Y debe ser realizado por cirujanos experimentados. Eso es algo que actualmente es relativo, porque como le dije, si tienes una buena tecnología, no creo que haya mucha dificultad en hacerlo. ¿Qué es lo más importante para antes de hacer cuando vamos a tener y considerar ciertos problemas o ciertas identidades que se pueden formar al momento de hacer la esplenectomía? Uno de los problemas que tenemos es la infección al hacer la esplenectomía, y se puede presentar un evento que tiene un nombre y apellido que se llama sepsis abrumadora posterior. ¿Qué significa eso? Que al momento de hacer la esplenectomía, a los pocos días el paciente se puede producir una gran infección y puede llevar a la pérdida del paciente. Este tipo de evento de sepsis abrumadora posterior, generalmente tenemos que tenerlo en cuenta y producir la vacunación del paciente. ¿Cuáles son los gérmenes que más frecuentemente van a afectar a los pacientes esplenectomizados? Tenemos el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Neisseria meningitidis. ¿Cómo lo arreglamos? Vacunación. Antes, generalmente debemos hacerlo 2 semanas antes en los pacientes que vamos a hacer cirugía electiva. Pero ¿qué hacemos en aquellos pacientes que llegan con traumas abdominales y se produce un trauma esplénico? Generalmente durante las 2 primeras semanas podemos vacunar a estos pacientes también. No son las únicas enfermedades, las enfermedades hematológicas las que van a afectar el vaso. Hay, por ejemplo, tumores no hematológicos que van a afectar el vaso. Por ejemplo, aquellas enfermedades o neoplasias como el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el melanoma podrían dar metástasis al vaso. Los tumores primarios propios del vaso son bastante poco frecuentes, pero sin embargo hay que nombrarlos porque sí existen. Uno de ellos son las neoplasias vasculares. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los hemangiomas que pueden presentarse, son raros. Otros
otros tumores primarios, los angiosarcomas, los hemangiosarcomas, también pueden presentarse en el vaso. Y generalmente son aquellos pacientes que también van a estar expuestos a ciertas sustancias como el cloruro de vinilo, el dióxido de torio, que son agentes que podrían contribuir a la predisposición de la formación de estos tumores. ¿Se presentan quistes en el vaso? También. Estos quistes pueden ser primarios o verdaderos, también pueden ser parasitarios. Y los principales quistes que yo encuentro en mi práctica clínica a nivel del vaso son los quistes o pseudoquistes postraumáticos. Después de un trauma esplénico se puede producir un pseudoquiste postraumático. Aquellos primarios, verdaderos parasitarios, uno de los parásitos como el quiste hidatídico podría afectar el vaso. El tratamiento como todo quiste hidatídico debe ser tratado, si es pequeño, tratar de siempre conservar el vaso. Inclusive se puede hacer una esplenectomía parcial tratando de dejar el vaso. Acuérdate que el vaso es importante para nuestro sistema inmunológico. Aquellos quistes que son demasiado grandes, bueno, serán tributarios de esplenectomía total, ¿no? ¿Se pueden producir abscesos esplénicos? Sí. Raro, también es raro, pero bacterias como el Staphylococcus aureus, Streptococcus salmonella, Escherichia coli y anaerobios podrían llevar al vaso y producir abscesos en aquellos pacientes que tienen cierta predisposición, inmunodeprimidos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de un absceso esplénico? Principalmente es en aquellos abscesos pequeños, drenaje, y aquellos abscesos muy grandes, pues se tendrá que recurrir a la esplenectomía. Y estas son las enfermedades poco frecuentes, ¿no? que se presentan en el vaso. Sin embargo, cuando estamos hablando de esplenectomía, estamos hablando de un tema específico en la mayoría de hospitales. Y aquí, con el nivel de problemas y accidentes que se están dando actualmente en Perú, nuestra esplenectomía está principalmente enfocada a aquello que vamos a llamar trauma esplénico. ¿Qué es trauma esplénico? Nosotros cuando recibimos aquellos pacientes de accidente de tránsito principalmente, va uno, digamos, aquel órgano sólido que actualmente es considerado todavía como el órgano sólido que va a llevar el paciente a una hipotensión por sangrado y a un choque hipovolémico, es el vaso. Entonces, si nosotros recordamos, el flujo de sangre que corre por el vaso son aproximadamente 300 mililitros por minuto. Y la sangre que es derramada por el sangrar, cuando se produce un trauma, esta sangre puede afectar al diafragma y ese dolor y esa irritación es conocido como signo de Kerr. Entonces, vamos a detallar más o menos qué debes hacer tú en caso te llegue un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, que tiene un traumatismo abdominal cerrado y podría tener un trauma esplénico. Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. Tener un trauma esplénico significa una serie de acontecimientos que van a afectar a nuestro vaso de diferentes maneras y en diferentes grados.
Por supuesto que es diferente tener una lesión de vaso a nivel del hilo esplénico, donde el sangrado va a ser profuso y probablemente el paciente no llegue al hospital, o un sangrado pequeño, un hematoma a nivel del vaso, que pueda tratarse simplemente con observación. Entonces, para eso tenemos la clasificación de trauma esplénico, donde va a haber diferentes grados, del 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y estos grados van a estar caracterizados por aquellos que presentan un simple hematoma o compromiso muy pequeño, menos de 1 centímetro del parénquima esplénico, a lesiones totalmente del hilo esplénico. El gran problema, generalmente en el grado 1, el tratamiento es observación, el grado 2 y el grado 3, el tratamiento, el grado 2, muchas veces el tratamiento también puede ser observación. El grado 3 es aquel paciente donde tenemos que decidir rápidamente qué tipo de tratamiento le vamos a dar, porque este paciente podría perder la vida rápidamente. El grado 4 es un paciente que debe ir a sala directamente, y el grado 5, como les dije, hay un estallamiento del vaso y esto va a producir generalmente la pérdida del paciente. Entonces, ¿qué hago? Estoy en sala de urgencias y me llega un paciente con traumatismo abdominal cerrado. Lo principal, ¿el paciente está estable o está inestable? ¿Qué debemos hacer? Una evaluación, el ATLS, y ver si hay evidencia de choque hemorrágico. Lo principal para el tratamiento de estos pacientes es reconocer si hay inestabilidad hemodinámica. Ese es el punto clave. Si el paciente está inestable, un paciente inestable, y nosotros sabemos y reconocemos que el órgano que más fácilmente o más frecuentemente se fractura o se traumatisma a nivel del abdomen y que me puede llevar a una estabilidad hemodinámica es el vaso. ¿El segundo puede ser el hígado? Sí. ¿El tercero puede ser el riñón? Sí. Pero el principal, todavía reconocido, es el vaso. Entonces, en un paciente inestable que tú recibes, lo primero que debes hacer es tomarle una ecografía, un ecofaz. ¿Qué significa una ecografía faz? O actualmente le conocemos todos los cirujanos como ecofaz. Es una ecografía que vamos a hacer en urgencias, y en la cual el principal objetivo de este procedimiento es ver si hay líquido en la cavidad abdominal. Entonces, te llegó el paciente inestable. Tú, lo primero que vas a realizar, después que le has reanimado, después que le has hecho el ATLS, después que has visto vía aérea, después que le has puesto las diferentes soluciones, para tomar una decisión quirúrgica debes hacerle un ecofaz. Definitivamente, si nuestra ecofaz es positiva, ¿qué quiere decir? Hay líquido libre en cavidad, este paciente y está hemodinámicamente inestable, el paciente debe ir a sala de operaciones. A una laparotomía. Entonces, repito, el paciente inestable, lo primero que debo hacer es una ecofaz. Si la ecofaz es positiva, el paciente requiere una laparotomía de urgencia. Si yo tengo un paciente inestable, pongámonos en el otro lado, yo tengo un paciente inestable, le hago una ecofaz, y la ecofaz me sale negativa, o sea, no hay líquido en cavidad, mi siguiente función, ¿puedo repetir nuevamente mi ecofaz o voy a un aspirado
peritoneal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo paciente inestable, que mi primera ecofaz ha salido negativa, le puedo tomar segundos después, nuevamente puedo revisar mi ecofaz. Mi siguiente paso es hacer una aspiración peritoneal diagnóstica. A nivel del ombligo voy a hacer una incisión, voy a colocar un catéter y voy a ver si hay sangre o no. Aspiro y si hay sangre, el paciente va a una laparotomía. ¿Qué sucedería si mi aspiración sale negativa? Entonces tengo que evaluar otra causa de pérdida de sanguínea. ¿Cuáles son? Más frecuentemente aquellas como la fractura de pelvis, aquellas de fractura de fémur, podría haber una fractura a nivel costal con lesión de arteria intercostal, etc. Correcto. A ver, esto no sé si alguien me lo puede resolver. ¿Qué pasaría si yo tengo un paciente estable y que le hago una ecofaz y encuentro 1 litro de líquido intraabdominal? Un paciente estable. Un paciente estable. Con 1 litro le hago la ecofaz y me sale positiva y más o menos calculo que hay 1 litro de líquido en cavidad abdominal. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Nadie? Le haría una tomografía, doctor. ¿Le harías una tomografía? Ya, me harías una tomografía. Bueno, le haces una tomografía y encuentras que hay 1 litro de líquido en cavidad abdominal y el paciente está estable. ¿Qué harías? ¿Qué órgano más tiene mucho líquido en cavidad y que no causa inestabilidad? ¿Mi intestino? No. Mm, A ver, Américo. Doctor, ¿puede ser una ruptura de vejiga, pero extraperitoneal? Claro, una rotura de vejiga. ¿De dónde más ¿De dónde más va a salir ese líquido? Una rotura de vejiga. Por supuesto que este paciente lo vas a llevar a sala de operaciones, pero no va a necesitar pues que corramos todos porque el paciente va a perder la vida por un sangrado, ¿no? Entonces, es muy importante que evalúes las otras causas. Acuérdate, causas que pueden traer inestabilidad hemodinámica, fractura de pelvis, fractura de fémur, fractura de costillas, costales, con compromiso de arteria intercostal. Entonces, es importante que tengamos eso. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si yo tengo un paciente inestable, le hice mi ecofaz, me salió positiva y le realicé una laparotomía? Entonces yo realicé una laparotomía y lo principal, tengo que ver el grado de lesión que tiene el vaso. El grado 1, el grado 2, el grado 3. Y dependiendo de este tipo de lesión, voy a decidir si le voy a hacer una esplenectomía, voy a decidir si le voy a hacer una esplenectomía parcial o le voy a hacer una rafía del vaso y con eso solucionar el problema. Entonces, para esto es muy importante poder controlar el pedículo esplénico. Si tú puedes controlar el pedículo esplénico, yo voy a poder hacer las reparaciones adecuadas.
Ahora, ¿tengo un paciente estable? ¿Tengo un paciente estable? Pero yo que ha llegado después de un accidente de tránsito y sospecho de lesión esplénica. ¿Qué pediría? ¿Alguien quiere intervenir? El ecofaz, doctor. No. Si yo tengo un paciente estable, entonces yo les dije que el ecofaz es principalmente para ver líquido en cavidad abdominal. Tengo un paciente inestable, el líquido es sangre, pues, porque está inestable. Pero si tengo un paciente estable, no me va a ayudar mucho saber si tengo líquido o no. Entonces, a este paciente debo tomarle una tomografía. Ni se te ocurra llevar a un paciente inestable al tomógrafo porque lo que te van a regresar del tomógrafo es un cadáver. Por eso que en el paciente inestable se debe realizar una ecofaz. Pero en el paciente estable, lo que tú debes solicitar es una tomografía con contraste intravenoso. ¿Para qué el contraste? El contraste es importante para ver si hay extravasación de contraste a nivel de la vasculatura esplénica. Si no tengo extravasación y es una pequeña lesión, un trauma tipo 1, observación. Si hay extravasación de contraste, tú ves un pseudoaneurisma, una hemorragia persistente y el paciente está estable, yo puedo optar por una embolización. Si el paciente en ese momento la embolización no resultara, entonces el paciente podría ser llevado a una laparotomía. La cirugía laparoscópica de vaso en trauma todavía es bastante controversial. Entonces, la pregunta sería, ¿qué sucedería si te llega un paciente con una sospecha de lesión esplénica? El paciente está inestable, con una ecofaz negativa, con un aspirado peritoneal negativo. Y el paciente no tiene ni fractura de pelvis, ni de fémur, ni costal. ¿Cuál sería el proceder? ¿Alguien quiere intervenir? Vuelvo a repetir, paciente inestable. Una ecofaz negativa, 2 ecofaz negativas, un aspirado peritoneal negativo y no tiene otra fractura. ¿Cuál sería tu proceder? Claudia dice una lesión retroperitoneal. ¿Cuál sería el proceder? Claro, el proceder sería una, lo han dicho ahorita. En ese caso, si tú tienes una ecofaz negativa, si tú tienes un aspirado peritoneal negativo, y a pesar del paciente sigue inestable, y por más que no hay fractura de pelvis ni de fémur, el paciente va a una laparotomía. Entonces, aquí yo les voy a mostrar un cuadro donde está bien resumido esto, y es importante
que lo vean para ver cómo es el manejo de una posible lesión, esplénica. Entonces, se debe hacer cirugía laparoscópica en una lesión en pacientes que tienen trauma esplénico. A ver, les voy a responder de esta manera. En el mundo, dentro de todas las sociedades de cirujanos que hay 3 sociedades muy importantes. Y yo diría que son las 3 sociedades que más influyen en países como el nuestro. Tenemos la sociedad americana, la sociedad europea y la sociedad asiática. Entonces, los europeos dicen que no se debe hacer. Los americanos dicen que no se debe hacer, pero los asiáticos dicen que se puede hacer en ciertos casos. Inclusive los japoneses ya han mostrado guías sobre el tratamiento de esplenectomías en casos de trauma. En resumen, las esplenectomías selectivas son poco frecuentes y se usan como parte o como la ayuda en el tratamiento de aquellas enfermedades hematológicas. Hay enfermedades propias del vaso que pueden presentarse quistes o tumores, sí, pero es poco frecuente. La mayor frecuencia de esplenectomías son realizadas por trauma esplénico. Y es importante reconocer aquellos pacientes que van a requerir cirugía inmediata porque estos minutos son los más importantes para salvar la vida del paciente. Entonces, es importante que tú grabes que tu tratamiento que vas a realizar en este tipo de paciente que tú sospechas de una lesión esplénica se basa en la inestabilidad del paciente. Si el paciente llega y está inestable y tú vas a pedir un hemograma y que vas a pedir el otro examen y el otro examen y que vas a esperar, este paciente lo vamos a perder. En pocos minutos se tiene que decidir si este paciente va a sala de operaciones. Y, por ejemplo, ¿qué pasa en aquellos pacientes que tienen grado 1, grado 2? ¿Deben inmediatamente ir a sala de operaciones? No, estos pacientes son pacientes estables. Y son pacientes que deben realizarse una tomografía y son beneficiarios con un montón de tratamientos que los puede realizar el radiólogo intervencionista. Muchos pacientes con embolización, muchos pacientes con por drenajes percutáneos del sangrado, mejoran enormemente y no van a requerir cirugía. La cirugía laparoscópica, la esplenectomía en trauma todavía es controversial. ¿Alguna pregunta? No, doctor, ¿Alguna entonces, Sí. sí, entonces en el caso de que el aspirado peritoneal sea positivo, solamente se hace la laparotomía, o sea, en el esquema que está aquí, porque en el En el ejemplo los dije. En el esquema que les puse, les dije, si el lavado peritoneal es positivo, tú tienes que ir y el paciente está inestable. Yo no le voy a hacer un lavado peritoneal a un paciente estable.
¿Por qué? Si lo puedo llevar al tomógrafo, ponerle contraste endovenoso y ver lo que está sucediendo ahí. Pero aquel paciente que está inestable, entonces, y tengo un lavado peritoneal positivo, ese paciente debe ir a sala de operaciones. Inclusive, como dijeron por ahí, aquel paciente que esté inestable, y por más que tenga un ecofaz negativo, y por más que tenga un lavado peritoneal, y descarto que no hay fractura de pelvis, ni fractura de fémur, ni fractura costal, este paciente también lo llevo a sala de operaciones. Por supuesto que la mayoría de veces de estos pacientes vamos a encontrar fractura de pelvis. La fractura de pelvis, un paciente con fractura de pelvis puede sangrar hasta 1,5 litros y un paciente con fractura de fémur puede sangrar hasta 1 litro. Un paciente con una fractura costal con lesión de arteria intercostal, se produce un sangrado hacia la cavidad del pulmón enorme, un hemotórax tremendo. No es que un paciente va a producir un hemotórax tremendo, un paciente que tiene una contusión pulmonar, eso no va a producir un hematoma, un hemotórax. Eso lo que va a producir es la lesión de estas arterias que te estoy diciendo, que son ramas directamente de la aorta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y por último, para terminar, recordarles que la esplenectomía laparoscópica es el gol estándar y debe ser realizado y es una cirugía dependiente de tecnología. Dependiente de tecnología. Si tú tienes todas las herramientas adecuadas para hacerla, es una cirugía que no debe durar más de 1 hora. Bueno, si no hay otras preguntas, hemos terminado las patologías quirúrgicas de vaso. Y bueno, pues aquí terminamos la sesión. Les agradezco